Bienvenidos a Coach en Línea, donde cuestionamos lo que creemos saber y exploramos el poder transformador de desaprender lo aprendido. En cada episodio nos adentraremos en historias, ideas y experiencias que nos invitan a soltar viejas creencias. Así que ajusta tus auriculares, relájate y prepárate para desafiar lo establecido. Comencemos. Bienvenidos a Coach en Línea. Hoy tenemos un súper programa, Darío. Te comento que vamos a hablar sobre el observador. ¿Cómo estás, Darío? Hola Angie, gracias por estar ahí, gracias por darme tu espacio como siempre. Sí, vamos a hablar del observador, pero de distintas miradas, ¿no? No solamente una mirada ontológica, sino también una mirada holística, se lo puede decir. Vamos a darle Bueno, entonces la vamos a bienvenida y que nos claro, diga también, se pueda presentar y nos pueda decir también como especialista de su tema y todo. Bueno, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Eunice Ríos, soy de Colombia, tengo 4 hijos, pero ahora me encuentro viviendo en Estados Unidos hace 8 años. Sí, soy terapeuta holística, empecé con estas prácticas aproximadamente hace 3 años. El conocimiento que tengo como terapeuta holística ha sido a través de generaciones. Vengo de un linaje de personas con, con sanaciones, entonces pues lo heredé de mi padre. Entonces por eso me incliné por ese rango de especialización, ayudando a otras personas, ¿sí? Porque pues es algo que cuando nosotros venimos con este linaje es algo que como que nos sale del alma. Entonces hoy sí, hoy quiero hablarles sobre lo que es el observador, que fue algo que a mí me abrió y me expandió mi mente. Entonces quiero compartirlo con todos ustedes. Gracias, Uni, por antes que participar todo, en este programa de Coach en Línea. Darío, no tiene. Sabemos que, bueno, sé que hoy día vamos a explorar un tema fundamental, que es sobre todo sobre el crecimiento personal, ¿no? Las perspectivas del observador y cómo influye esa manera de ver la realidad desde el lado del holístico, del lado de nosotros, de nuestras transgeneracionales. Me gustaría un poco, Unis, que nos comentes acerca de eso. Bueno, el observador consciente, principalmente nosotros lo podemos desarrollar es a través, la mayoría de personas que entran a esos estados de conciencia son porque les ha tocado como vivir un evento en su vida, sea un accidente, sea una enfermedad. Entonces es como que es lo que a uno lo hace ver. A veces pues nos toca como aprender a las malas, ¿cierto? Porque siempre como que cuando tocamos el tope decimos, bueno, quiero arreglar mi vida, quiero avanzar. Entonces es primordial como estar como en ese tope. ¿Qué me llevó a mí a ser una observadora consciente? Querer primero eso porque estaba pasando por un momento de mi vida muy fuerte, el cual pues llevaba una relación de 18 años y ya estaba cansada. O sea, era una relación que se repetía en en generación porque mi padre era la misma relación de mi padre y mi madre, etcétera. No, simplemente llegué un día y empecé a meditar porque la meditación para mí es como la puerta principal a todo, para la sanación de todo en general, en todo, en cualquier cuerpo, cuerpo físico, mental, espiritual, cuerpo energético, para mí la meditación. Entonces lo que nos ayuda la observación consciente es que cuando nosotros empezamos a meditar, empezamos a conocernos, empezamos a ver la esencia de nosotros. Ahí es cuando salimos de este umbral llamado vida, porque hay como una separación. ¿Por qué? Porque normalmente el ser humano está siendo muy inconsciente. Entonces, como nosotros vivimos con una programación tan inconsciente, no nos conocemos. Hay gente que muere y no se conoce. Y hay gente, por decir, en mi camino a mis 38 años, yo hace 3 años me empecé a conocer y desde que yo empecé ese autodescubrimiento de mí, de conocerme realmente, que es observándome, encontré mi esencia, encontré mi camino de vida, encontré que yo soy una buena persona, encontré que yo soy muy creativa, o sea, son muchas puertas, como te digo, para uno conocer y abrir. Entonces, la meditación lo que hace es que a través de tu respiración consciente, tú te empiezas a observar. Y en esa observación hay una separación como, a ver, digamos, el observador no juzga, ¿sí? El observador solamente está
observando, y a través de esa observación se empieza a conocer y empieza a ver sus emociones, cómo son, cómo se hacen sentir. Por decir, yo estuve como observadora durante 2 meses y yo, o sea, yo empecé como observadora, lo hice en un rango de 2 meses y en esos 2 meses yo solo callé. Por eso yo digo, cuando nosotros callamos, vienen muchas respuestas, en el silencio vienen muchas respuestas como observador. Entonces yo en esa observación que me hacía a mí misma, era increíble porque yo sentía que yo me salía de mi cuerpo y la gente lo notaba porque la gente me decía, Unice, ¿te pasa algo? Porque yo no hablaba, yo era en silencio, yo hablaba lo que era necesario, pero yo no observaba a las personas, yo me observaba a mí. Te digo que yo sentía que yo me salía de mi cuerpo y yo observaba mis emociones. Entonces, al observar mis emociones, me empecé a conocer, empecé a poderlas manejar, pero las manejaba desde un punto no como como criticándome, no, no, desde ahí no, porque el observador no tiene juicio, el observador simplemente lo que hace es sentir y a través de ese sentir deja que el ser esté ahí con él, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Al observarme yo, cambió todo. Cambió mi manera de pensar, mi manera de tomar decisiones, mi manera de percibir la vida como la percibía en ese momento. Pero como siempre le digo a las personas, si callamos, vamos a entender. Cuando callamos en el silencio, vamos a entender. Entonces, es muy importante identificar eso, poder llegar a ese estado de conciencia donde tú te puedes realmente conocer y conectar, pero en el silencio como observador, porque el observador no juzga, el observador simplemente observa lo que es Eunice, en lo que se convirtió Eunice, lo que traía Eunice, y fue increíble, o sea, eso es como algo mágico, porque es como que tú sales de una vida que tú pensabas que era tu vida, pero tú te das cuenta que esa vida no te pertenece y que esa vida no eres tú. Entonces, por eso yo escogí ese camino y hasta ahorita, hace 3 años, mi vida dio un cambio así, pude dejar esa relación, me autosané de una enfermedad que tenía, o sea, han sido muchos los cambios, me rejuvenecí, porque me rejuvenecí en ese colapso, porque yo tengo 4 hijos, tengo 38 años y me rejuvenecí, o sea, fueron muchos los cambios físicos, los cambios, por decir, de familia. Yo me alejé de familia tóxica, yo me quedé sin un amigo, o sea, es como que tú dejas toda tu vida se dejó y tú como que naciste, moriste y naciste de nuevo, así, con esa parte del observador, con solamente observándote. Wow, sí. Ujú, es Pero maravilloso, mira es muy maravilloso. cómo es, ¿no? Que nosotros mediante el observador podemos cambiar la forma en la cual estamos viviendo y eso nos hace ahora tomar decisiones, ¿no? Es como que si fuese la clave, sería aprender a observar sin juzgar y con apertura sobre nuevas perspectivas. Y es como dices, cuando ya empiezas en ese camino de que te vuelves el observador, el que observa, el que analiza, el que calla, te das cuenta de lo que no veías, de lo que no, o las respuestas a muchas preguntas, y comienzas a ver desde otras perspectivas las diferentes situaciones que antes, si bien es cierto, las veías, pero que no las querías admitir, ¿no? Las ignoraba, Entonces, realmente las ignoramos exacto, porque no la observamos, no la observamos porque las ignoramos desde nuestro ego. El ego nos hace ignorar las partes importantes de nosotros y el juicio no te deja avanzar, el juicio no te deja estar contigo, el juicio no te deja conectar con tu esencia. Todos tenemos una esencia, todos tenemos una esencia, todos somos creativos, todos somos inteligentes, todos nos podemos sentir de la mejor manera, pero cuando nos juzgamos que somos nuestro peor enemigo, yo siempre le digo a las personas, nosotros somos nuestros peores enemigos, entonces, ¿por qué no volvernos amigos de nosotros desde la observación? Porque mira, no solamente en esa área de mi vida, por decir, yo era una persona que era mal geniada, tenía programas mentales que era grosera, que era peleona, y eso se fue. O sea, eso está, pero eso ya está en otro ángulo. ¿Por qué? Porque el observador, cuando yo tengo una dificultad, enfermedad, problema económico, cualquier cosa mínima, lo que yo hago es buscar al observador.
Yo busco el observador y el observador me pone en otra posición y es ahí donde yo encuentro la solución. Exacto. Y sobre todo, cuando empiezas en esto es la mudanza. Es como que, así como cuando te mudas de casa, también tienes que mudarte y solo llevar a las personas vitaminas que realmente te suman, porque si no, es retroceder. Y tienes razón, cuando tú estás en todo este proceso de que estás con una familia que no aporta, te ves que envejeces, te ves porque comienzas a la autocrítica. Y también desde el observador puedes ver de que estas personas no te hicieron a ti daño, sino que tú permitiste. O sea, si es, cuando tú pides que una persona te dé tiempo o te dé cariño, no es que esta persona no te lo está dando, es porque tú estás permitiendo lo poco que esta persona te lo está dando. Y es Claro, ahí. es porque cuando nosotros juzgamos no nos damos el tiempo de sentir. Y cuando juzgamos pensamos que una persona, por decir un ejemplo, uno dice, ay, mi pareja no me da amor. Y no es así, tu pareja sí te está dando amor, solo que tú no lo observas porque te vas a un extremo de juzgarlo. Y cuando no te permites, cuando permites que el ego o el juicio entre a tu vida, no eres feliz porque no te das cuenta realmente lo que tienes al lado. Y por eso nos separamos de muchas personas, por eso, porque nosotros ya empezamos a vibrar de otra manera, ya empezamos a vibrar de otra manera, entonces tu estilo, hasta tu estilo de vida cambia, mejora. Tú consigues un mejor trabajo, se te abren tu creatividad, entonces tú dices, no, yo siempre he tenido esto, no me había dado cuenta y lo puedo hacer. Y verdad, lo llegas y lo haces y tú dices, mira, ¿cómo me siento? O sea, ¿cómo me siento? Porque el observador te hace sentir de otra manera, entonces tú dices, mira cómo me siento, mira yo cómo soy de creativa, yo soy buena para esto, yo lo voy a hacer. Y sencillamente pasa. Antes de que no estuviera yo como observadora, yo no lo podía hacer por el juicio, porque me juzgaban, no, yo no soy capaz, yo soy muy débil, me canso muy rápido, etcétera. Pero sí, el estilo de vida de uno totalmente le cambia. El cambiar del estilo de vida cambia uno de amigos, la familia, por decir en mi caso, la relación con mi familia mejoró mucho porque yo ya no los, o sea, ya pasa cualquier cosa y yo no les doy la voz del juicio, yo los entiendo. Entonces es muy bonito, es maravilloso, la verdad. Y es como que ya los entiendes, que como que ya tienes su manera de ser y ya entiendes que no te están atacando, sino es que es la manera que Ujú, ellos suelen resolver los conflictos, suelen hablarlo, ¿no? Ese es ujú. otro tema también. Y el tema de pareja, me imagino que es lo mismo, que cuando tú lo ves desde el observador, puedes ver que esta persona sí te daba el cariño que él podía dar de su propio ser. Y también Ujú. te puedes dar cuenta de que esta persona no, tú estás remando y esta persona no está sumando, ¿no? Porque también te das cuenta que sí, ok, esta relación puede ir o quizás esta relación ya no puede ir más. Sí, Entonces, es verdad. pero ya no lo ves desde el dolor, lo ves desde ya de una aceptación, de una elección. Y poco a poco tú vas diciendo, bueno, antes me podía hacer daño tal cosa y ahora ya lo estás viendo como que quizás ya no te está haciendo daño. Quizás ya te estás dando cuenta de lo que quizás no querías ver. Sí, Y, y se convierte y uno, sí, perdón, perdón, y no, 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 sí. se convierte uno en un ser muy fuerte. No porque no sienta, sino porque lo puede entender. Y Ujú. la mayoría de veces de todos los conflictos que nosotros tenemos es porque no entendemos las cosas. Pero una vez tú te pones como observadora y lo entiendes, tú lo comprendes. O sea, hay claridad total. Entonces no es que uno diga, por decir muchas personas dicen, es que te has hecho fuerte, o sea, te has hecho fría. No, no soy fría, yo siento, pero ya no lo percibo de esa manera, ya no lo recibo de esa manera, ya lo veo desde otro ángulo. Entonces sí, realmente le cambia a uno la vida, demasiado. Yo se los puedo decir, yo cambié 100%, 100% y siempre le digo a la gente me dice, es tal cosa, póngase como observador. Siempre, siempre le digo a las personas y sales tú de una realidad y entras a otra realidad. Así, literalmente. Es muy bueno. Entonces, sí, es muy importante.
de entrar a ser observadores porque son muchas puertas, no solamente es observar y ya, o sea, son muchas puertas que se nos abren a uno se puede parar de muchos ángulos, cosa que normalmente cuando estamos con estas programaciones no podemos ver de otro ángulo, siempre estamos viendo de la misma programación y al ponernos como observadores vamos a empezar a ver otras realidades. Entonces, sí, así funciona, Angie. Por ejemplo, desde el punto de vista, porque también el ser humano le gusta tener reconocimiento y aceptación. En el punto, por Ujú. ejemplo, las personas que, bueno, creció en un hogar narcisista o quizás han tenido que han crecido con papá o con mamá, entonces buscan que siempre la pareja le reconozca sus logros y al final esta pareja o ella le reconoce o él le reconoce alguno de los logros, pero la otra pareja no ve y esta persona comienza a sentirse menos, hasta que ya llega desde el punto del observador, ya empiezas a ver de que no necesitas de escuchar la aceptación de otros, sino de ti mismo poderte darte esa aceptación y es comienza el crecimiento. Desde ese observador se podría dar todo esto también. Claro, claro que sí, porque nosotros, por decir, cuando yo estoy como observadora, siento la sensación de mucha humildad. O sea, una de las puertas del observador es la humildad. Nosotros siempre, el ser humano por el ego siempre quiere más, más, como tú acabas de decir, que queremos ser admirados, queremos ser como el centro de atención, pero cuando tú estás como observadora y alcanzas esa humildad, tú no quieres ser el centro de atención. O sea, yo voy a un lugar y yo no quiero ser el centro de atención, ni quiero ser el centro de atención de mi pareja. ¿Por qué? Porque ahí también sale lo que es dejar ser, ¿sí? De ahí también sale lo que es dejar ser. Y cuando tú dejas ser, la gente te da lo que tú necesitas, no lo que tú estás pidiendo, sino lo que tú necesitas para sentirte bien. Entonces son, como te digo, son muchas puertas las cuales ya tú, es que ya uno empieza a entenderlo. O sea, ya con lo observador vienen muchas puertas y uno empieza a entender. Uno no, por decir en mi caso, yo digo, es que mi pareja es mi pareja, más no me pertenece. Y es muy rico porque ya uno disfruta del tiempo de uno disfruta, como ya uno se conoce, entonces yo por decir en mi caso, yo digo, yo me conozco ya, me siento feliz conmigo a solas, no necesito que mi pareja esté haciéndome halagos, porque durante el día tiene sus momentos, así sean pequeños, ¿sí? Porque hay personas que dan mucho, muestran mucho más amor o mucha más atención que otras, pero con el observador nosotros nos damos cuenta que es así, que ese poquito que nos da la pareja o nos da un familiar es suficiente. Es suficiente. ¿Por qué? Porque lo sentimos así. O sea, el amor crece, el amor que nosotros tanto rogamos, que muchas veces la pareja nos da mucho amor, pero por decir, hay casos que las parejas dan mucho amor y la persona por sus programaciones sienten que no les están dando nada, ¿sí? Cambio con el observador y siendo humilde, con un poquito que te den de amor, es como gigante. ¿Sí ves la diferencia con lo del observador, cómo cambió? Antes, cuando yo no era observadora, mi pareja me daba mucho amor y para mí era poco. Ahora la pareja que tengo, como yo lo dejo ser y él me deja ser, los pequeños momentos que nos vemos para mí es algo gigante. O sea, nos llenamos, es un amor como, wow, grandísimo, pero que se ve pequeño. Entonces, eso es una de las cosas que sí, te digo que sí, así funciona. No, esto de trae mucho, Unis, hablando acá de lo que es la espiritualidad, ¿no? Porque Ujú, fíjate que empezó hablando de la meditación consciente, empezó a hablar de esta forma de empezar a hacer un escaneo, conocerse, pero todo esto lleva un trabajo, ¿sí? ujú, Primero es aceptar que somos personas espirituales, que ujú, tenemos que tener este tiempo para nosotros para empezar a conocernos a través de la meditación, de una simple respiración, tratar de vibrar en una frecuencia que a uno le guste, bueno, y desde ahí se empiezan a abrir todas esas ventanas que habla Unis. Pero también el observador es una persona que acepta, pero desde el amor, y ujú, y he escuchado muchas cositas lindas. Por ejemplo, no espera lo que el otro le da, sino ya con lo que uno tiene,
deja de codepender de lo que el otro le da. Es como Exacto, que sí. acepta todo eso. No le Ujú, interesa si es poco o mucho, pero sí sabe que es amor del que el otro la persona le puede dar. Y lo bueno de esto es que uno ahí empieza a separar lo que es la codependencia de todo, ¿no? ujú, ¿Por sí. qué? Porque ya no sos una persona dependiente del otro, que está esperando que le dé el otro algo, sino sos una persona autónoma, que se ama por sí sola y acepta lo que uno tiene. Y ya el juzgar no va. ¿Por qué? Porque solamente desaparece, porque empezaste a conocer a la persona que sos vos, empezaste a conocer todo eso que uno tiene a través de diferentes formas de meditar, diferentes formas de crecer, de escanearse, de saber las emociones, de encontrarse, de aceptarse. Todo eso hace un conjunto de cosas, pero no es fácil. Esto es un trabajo de cada día, de saber que uno tiene que tener la gana y la predisposición de aprenderse a conocer, porque Ujú, no lo hace cualquiera. Y estos mapas mentales, los juicios, son muy duros de sacar. Son muy duros de que un día para el otro se vaya. Y lo que así yo te es. tomo y que me gustó mucho es el silencio. El silencio. El silencio te trae más cosas que uno cree. Yo hice un vivo donde lo invité a toda la gente que estaba a hacer silencio. Yo me quedé callado, le dije así, vamos a hacer este vivo que se llama, vamos a hablar del silencio. Me quedé callado 5 minutos y la gente yo la miraba y no podía, no sostenía, no había forma de que sosteniera el silencio, Mm, sí. ¿sí? Porque no todos estamos preparados para quedarnos callados, encontrarnos, porque te da miedo. La mente te dice, no, tenés que hablar, tenés que decir algo, tenés que hacer algo. Ya no te podés quedar callado. Yo me quedé así como estoy con ustedes, en silencio, Te digo una ¿sí? cosa, mira, Y ahí te digo una empezamos a cosa. hablar. Te digo una cosa ahora que tú tocas ese tema, porque no me hiciste como recordar algo en este momento. Y yo siempre digo, siempre cada conversación es una información que lo hacen recordar a uno y como reflexionar. Y tú me acabas de hacer reflexionar de algo. Es que cuando yo pasé lo que se llama la noche oscura del alma, que así lo llaman algunas personas, que tú te enfrentas también con tus miedos, tus oscuridades y todo eso. Mira que yo primero empecé como observadora y de ahí fue que llegó la oscuridad. Después de observarme fue que, claro, como yo me empecé a conocer, tenía que conocer no solo lo bueno, lo mío. Tuve que conocer Mm. lo malo que yo, lo malo, digamos, si lo podemos llamar así para que las personas lo entiendan, lo malo que era yo, la mala persona que era yo. Y cualquiera, como tú dices, cualquiera no quiere reconocer, porque el ego dice, no, yo no soy, es que yo no soy, cuando sí lo eres. Entonces, me hiciste reflexionar en este momento que no había caído en cuenta es, yo primero me puse como observadora y después fue que llegó esa etapa de la noche oscura del alma. Eso me hiciste recordar en este momento, no lo había, no había caído en cuenta, pero sí, así es. Eh, es como cuando pasás de un proceso al otro, saber que, por eso la idea, cuando vos me trajiste esto de ver al observador desde otro lado, que no sea la persona, el ser en sí, sino traer la parte, no holística, sino espiritual, porque esto estamos hablando, en realidad estamos hablando de la parte espiritual de uno, ¿sí? Eh, pero de diferentes formas. Y esto te hace ver y aceptar las cosas como son, no como deberían ser, ¿sí? Ujú, Y ujú, empezás a sacar las expectativas del otro y empezás a ver las cosas desde ese punto. Ya dejás de juzgar, eh, empezás a aceptar las cosas. El amor lo ves como que somos uno complementándose con el otro y no ujú, esperando ser esa famosa media naranja, ¿sí? Porque cuando somos una media naranja, somos cuatro personas en uno, ¿sí? Porque ujú, vos sos la otra persona y la otra persona sos vos, ¿sí? ujú, Y nunca se termina de amar. ¿Por qué? Porque estás esperando que el otro te dé lo que a vos te falta y el otro está esperando lo que vos le dé lo que al otro le falta. Y el amor, aceptación y como todo lo que estamos hablando, de una parte a la otra, es libertad, ¿sí? ujú. Es dejar Cuando ser uno al tiene, otro. exacto, exacto. Pa- Es Cuando que, es uno, que el ser humano, perdón, el ser humano debe entender que para poder él mismo sentirse libre tiene que liberar.
tiene que soltar. Para yo sentirme libre, para yo sentirme libre, yo tengo que soltar y dejar las personas libres, familia, hijos, apegos, cosas materiales. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos controlar, pues también tenemos que estar sujetos a que nos controlen. Y no nos gusta que nos controlen porque realmente no nos gusta. A nadie le gusta que lo controlen. Entonces ahí es donde vienen los problemas. Ahí es donde vienen los problemas ya que las personas empiezan a entrar en conflictos por eso, porque quieren tener la razón en ese sentido. He tenido Me personas que cayó. dicen, o cuándo poder buscar el observador, de cuándo yo tengo que, cuál sería, nosotros en un tema de coaching decimos quiebre, pero cuál sería el punto que yo digo, ¿sabes qué? Necesito empezar a saber qué es el observador, porque muchas personas dirán, ¿de qué hablan? Observador, no sé qué significa, cómo se hace, dónde se compra, dónde se consume. Ok. Bueno, en cualquier momento, en cualquier momento. O sea, lo primordial es que el observador, que eres tú, tome la decisión. Desde ahí. O sea, el observador eres tú. Primordialmente, ¿qué es el observador? Tú me preguntarías, Eunice, ¿qué es el observador? Y yo te diría, yo observándote. Esa es una. O yo observándome a mí, que esa es la otra, ¿cierto? Entonces, no importa el momento, o sea, no necesitamos un momento drástico para hacerlo, simplemente es que la persona tenga la voluntad de querer saber qué es el observador. Y el observador se conoce a través de las meditaciones. ¿Por qué? Porque la meditación te hace ser consciente, estar en el presente, ¿sí? Entonces, ¿por qué la meditación? Porque la meditación, cuando tú respiras, tú te das cuenta que estás vivo y que estás respirando, porque normalmente respiramos inconscientemente, pero una cosa es respirar inconscientemente, otra cosa es respirar sabiendo que estás respirando, ¿sí? Entonces, esa es como la puerta para empezar para poder conectar con el observador que eres tú mismo. Eso es como lo primordial. O sea, pienso yo que es como la puerta, como porque se nos hace difícil sin la meditación hacerlo, porque normalmente cuando ya uno tiene práctica, por decir en mi caso, yo ya lo puedo hacer en cualquier momento de mi vida. Lo hago con mis hijos, lo hago con mis emociones, lo hago cuando hablo con las personas, que me pasó mucho como te contaba antes, pero para empezar la práctica, la meditación, porque es donde tú estás poniendo tu atención, es que es prestarle atención y nosotros normalmente no prestamos atención, nosotros estamos de forma automática. Entonces, cuando tenemos esos momentos, normalmente las personas salen de su forma automática cuando oran, cuando les pasa, por decir, cuando tú tienes un problema, ¿cierto? Tú tienes un problema. La mayoría de veces cuando las personas tienen problemas, que ahí en ese momento se hacen conscientes y oran, piden y es como que están pasando por un momento tan difícil, por decir, un familiar está enfermo, en ese momento las personas son conscientes y se ponen como observadoras, guardan silencio, mira, guardan silencio y se ponen a orar, a pedirle a Dios. O se conectan con el ser, es igual, ahí se ponen como observadores. Y por eso es que a veces pasan, digamos, milagros, que la gente dice, ay, es que pasó un milagro, mi hijo se alivió porque yo le pedí con una fe a Dios, y es porque esa persona se puso como observadora y conectó con el ser. Y claro, y al conectar con el ser, nosotros somos energía, o sea, nosotros tenemos mucho poder. Yo, Angie, saliéndome del contexto, yo me curé de una tiroide, poniéndome como observadora. Entonces, mira todos los beneficios que trae esto. Es una puerta que realmente yo le digo a todo el mundo, siempre les digo, pónganse como observadores y van a encontrar muchas respuestas a cualquier problema que tengan ustedes. Y el observador, con la Déjame que palabra agregue algo. límites, tiene, tiene un balance ahí, porque dirán ahorita que nos están escuchando, bueno, me voy a poner como observador, me dice que ya suelte todo y permita muchas cosas en el hogar, permite porque suelto todo. Y al final dice, pero no me funcionó, solté y ya hago Es un coach en línea proceso, porque lo vi en su es un programa y proceso. no me está funcionando. No, no, es un proceso como todo, ¿sí? Como cuando aprendimos
a caminar, a gatear, nos demoramos para aprender a gatear, nos demoramos para poder caminar, todo es un proceso, o sea, tenemos que aprender de que también las cosas no son como una magia, como que aparecen de la noche a la mañana, porque ahí sí nos estaríamos mintiendo, nos pondríamos una máscara de mentiras, entonces no, todo es un proceso y es un camino que para mí, hasta que me muera. Hasta que me muera, yo voy a estar como observadora si yo quiero seguir teniendo un balance en mi vida, porque obviamente yo soy un ser humano que se sigue equivocando, que tengo mi ego, por decir mi ego. Mi ego con el observador, yo no lo alejé, yo lo volví mi amigo. Cuando necesito de mi ego, le digo, bueno, ego, venga para acá que lo necesito, ¿cierto? Entonces, cuando no, le digo, bueno, ego, corra para allá, que acá no es bienvenido. Entonces, quédese ahí quietecito. Ese es el observador. El observador es el que hace eso. Entonces, no es un camino, como te digo, tiene que ser primordial la voluntad. La voluntad. Ese es como el primer paso, la voluntad de la persona. Si la persona tiene voluntad de hacer algo, lo consigue. Así. Fíjate que nosotros, la parte occidental, hace poquito empezamos a darnos cuenta de este poder. La parte oriental, si tenemos que hablar, las filosofías Buda lo hacen desde hace más de 800 años que se conoció el budismo, ¿sí? Ellos Ujú, se basaron en la meditación desde la respiración. ujú, Fíjate que según Buda, la respiración significa cuando uno exhala, hace eso, dice yo, y cuando exhala, ese es sound, significa ujú, yo soy. Fíjate ujú, la importancia que tiene la respiración consciente. Te trae al aquí y la ahora, te trae a tu identidad, pero esto es una práctica constante. Por eso los monjes budistas lo que hacen es traerse a sí mismo, al presente, al aquí y ahora, a través de la meditación. Una meditación constante, de un trabajo diario. Es como vos decís, no es del día de la mañana. Esto se aprende. Y primero tenés que aceptar, ¿sí? Que vos decís, ujú, pero respirando, sí, respirando traes todo lo que vos dijiste también, te regenera las células. Por eso decís que ujú, rejuveneciste, te regenera el aparato autoinmune. Era todo lo que hace. Por eso está tan de moda ahora el mindfulness, ¿sí? ¿Por qué lo practican tanto? Porque saben que es una forma de cambiar a la persona y no es cambiar, sino aceptarse y vivir en el aquí y ahora, disfrutar el presente, disfrutar el momento, ¿sí? Pero a ujú, través de una respiración consciente. La importancia de la respiración, que uno a veces no se da cuenta, pero cuando uno, como vos dijiste, cuando uno lo trae, lo tiene ya incorporado, fíjate, en cualquier caso te puedo dar, si vos estás nervioso para hacer una conferencia, un segundo antes, un segundo antes, total. que te Es pongas un que ejemplo no muy tengas hermoso. miedo. Te voy a dar un ejemplo muy lindo mira la respiración. Un ejemplo que me acaba de llegar. Cuando nosotras vamos a dar a luz. Mira, cuando Mira, nosotras vamos, nosotras no, nosotras las mujeres cuando vamos a dar una vida no respiramos de la misma manera. ¿Se han ¿no? visto? ¿Cómo respiramos de diferente? Y si nosotras queremos que nuestro bebé nazca más rápido y el proceso sea más rápido y no sentamos dolores, la respiración es una clave. Entonces, si ves cómo se modifica todo el cuerpo cuando nosotros respiramos, se modifica en muchos sentidos. Y normalmente cuando, como tú lo acabas de mencionar, cuando ya se vuelve algo también automático, porque ya se vuelve como en un hábito, ya se vuelve algo automático, ya no necesitas irte como a meditar y hacerlo para estar ahí, no. Tú simplemente, si estás en la calle, cualquier cosa, y sí, lo que tú decías, que la respiración, es que la respiración cuando nosotros hacemos, conectamos con el ser. Con solo hacer esto, volvemos al centro. Con solo hacer eso. Con solo hacer eso. Entonces, sí, hay muchas, si tú te pones a ver, o sea, si tú te pones a ver o como hombre, como mujer, nosotros nos respiramos de igual en todos los sentidos, respiramos de muchas maneras. Entonces, de esas es cuando damos a luz. Es muy hermoso porque la respiración nos cambia. Y si sabemos respirar, el parto sale súper bien. Eso es cierto. Yo Ujú, estuve, sí. me has hecho acordar de mi parto. En esa época no tenía nada de preparación de coach, no tenía nada de preparación de meditar.
pero venía con parto natural, primer bebé, y con 14 horas de dolor, teniendo a mi mamá casi infiltrada para llegar a mi habitación, y cuando me decía, hija, ¿te duele? Salía gritando a decir, corten a mi hija, traigan un cuchillo. Y yo con el Mm. miedo decía, no, no, yo aguanto los dolores. Yo porque yo me imaginaba que iba a venir un cuchillo y me iba a partir, o sea, La todo el drama inocencia. en mi cabeza, hasta que No. decidí que nadie ingrese a la habitación y yo, comenzar, sin yo saber nada, comenzar a respirar tranquila, pero Sí, me dio una proyección de que me quedé como que ya era tanto el dolor, 14 horas es bastante. sí, Entonces, muchísimo. que conecté con mi hijo y me proyecté que estábamos juntos en un parque, caminando, y de Wow. ahí a los minutos de lo que yo estaba en una dilatación que me faltaba más horas, el doctor me dijo, ¿cómo hiciste? Porque de inmediato ya era para dar a luz. O sea, pude dilatar Wow. muchísimo rápido y bueno, luego me pasó de que lo que yo visualicé con mi hijo lo hice en la vida real, después pasado determinado tiempo, cuando él ya caminaba, cuando lo llevaba al parque a jugar, Viajaste al vi futuro. esa misma imagen que Ujú. era yo, con la misma ropa y sin que yo era, Sí. me pasó algo así, como que dije, ok, Me, y me, ahorita me has hecho recordar todo eso, ese momento es muy maravilloso. bonito. Y mira que suena loco, pero tú me acabas de recordar algo. Hace 3 años, una amiga estaba embarazada, hace 2 años, 3 años, una amiga dio a luz a una bebé y la bebé era enfermita. Y su tía me dijo, Eunice, mi sobrina está muy enferma, ¿yo qué puedo hacer? Y a mí se me vino a la cabeza, porque a mí sí me llega mucha información así. Y yo le dije, mira, habla con la niña, o sea, la niña acaba de nacer, tenía unos días de nacer. Yo le háblale a tu sobrina, cierra los ojos, respira y háblale. Háblele como si ella tuviera 2 años. Dígale que usted la ama, que usted la espera con mucho cariño, que usted la va a sacar al parque, todo eso. Y ella hizo eso y la niña se recuperó. Entonces, lo que tú estás diciendo es muy real y yo creo profundamente y yo lo hago. Mira, yo lo hago. Yo a veces cierro los ojos y medito y yo les hablo a mis nietos. Pues yo ya tengo nietos, pero les hablo a mis bisnietos, porque para mí el único tiempo y espacio que existe es este mundo físico. Sí. Es lo único que existe en este plano. Y hay otros planos, y yo creo profundamente que lo que tú acabas de decir fue porque tú viajaste al futuro, y así fue. Y así lo podemos hacer. Nosotros podemos hablarle a nuestras familias que no han nacido, podemos pedir por ellos, podemos hablarles, podemos orarles. Y eso también lo descubrí en una meditación con mi papá, porque mi papá era muy, digamos, muy devoto a Dios. Y en una meditación vi a mi padre como en ese presente de él, como me mandó un mensaje a mi presente, que ya estaba muerto él. En ese presente recibí el mensaje, entonces sí podemos hacer eso. Totalmente. Lo que tú acabas de decir me confirma mucho más. Qué bonito. Y me pasó igual mi papá, yo ese día iba a ir a verlo porque me habían dicho de que estaba muy grave, pero tenía como que la reunión con el cliente que venía desde Colombia a cerrar contrato, entonces no pude viajar en la noche porque dije, ok, viajo, estoy a 3 horas de mi papá, entonces viajo mejor al día siguiente, en la mañana, le puede firmar el contrato, porque era un contrato que yo estaba esperando mucho tiempo. Pero en la noche me pasó que yo estaba durmiendo y alguien me despierta, pero tan, así como Fuerte. real, y era mi papá pidiéndome perdón por todo lo que, bueno, no es- fue un papá que no estuvo conmigo, y, y despidiéndose, ¿sabes qué, hija? Mira, en una hora te van a llamar y te van a decir que yo ya partí. Wow. Entonces, no te preocupes si no puedes ir, porque entiendo que este contrato lo estás esperando por mucho tiempo. Yo igual ya te estoy esperando. Me vine a despedir. Y me Wow. agarró, yo pude ver mi cuerpo en mi cama me cogió de la mano y con él vi cómo él se iba. Pero no se llegó a ir, porque cuando yo me levanté no sé, porque uno no mide el tiempo, porque yo ahí regresé
sentí como algo así como una tranquilidad que Tranquilidad. ya se estaba yendo, que contesto el teléfono y me dice mi papá falleció. Wow. Y el cliente en la mañana, bueno, hablé con la oficina que mi papá había fallecido para poder viajar allá. El cliente, no sé qué pasó, que al final canceló la reunión para otro día. Entonces, Oh. como que todo se alineó Ujú. y pude ir y despedirlo, pero como yo fui la hija de que quizás él no vio por mí, pero él Ok. cuando pasó lo que el cual falleció, no tenían dónde enterrarlo. Y yo fui la que consiguió dónde llevar a enterrarlo, Wow. porque lo tuvimos que traer a Lima. Entonces, durante esta semana, bueno, yo iba a visitarlo porque antes no sabía dónde estaba y ahora ya sabía el lugar donde estaba porque había fallecido. Y cuando yo manejaba, miraba por el espejo y lo miraba a él sentado atrás mío. Y Wow. siempre lo miraba, pero como tal. Entonces, a veces estoy muy sensible, puedo ver, o sea, me aparecen alas de ángeles o colibrís, o siempre me parecen como señales, o veo muchas sombras de personas que no están en este mundo. Entonces yo dije, estoy viendo a mi papá ahora y a veces hago como que no veo a nadie porque tengo la imagen de esa película que te vienen y te visitan para que den los mensajes a sus familiares. Entonces dije, no, 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 no. Entonces hago como que no veo a estas personas, pero si veía a mi papá y yo le digo a mi mamá, mamá, ¿qué está pasando? Y me dice, ya deja de mirarlo, deja de ir por un año al cementerio. ¿Por qué? Porque tú mismo estás haciendo o sea, como que yo mismo lo estaba a él no dejando que se vaya, sino castigándolo. Sí. Era su castigo de él en lo Por terrenal, lo que no porque estuvo él. contigo, sí, te entiendo, sí, es verdad, Entonces, yo se lo yo dejé entiendo, de sí. ir, dejé de rezar, dejé de verlo y le dije, papá, anda, yo te perdono, no te preocupes, estoy bien. Y, y pude ver cómo él se fue y me dijo gracias. Así Y es, desde ahí ya no lo volví a ver más, ni por el reflejo, ni por sombras, ni por nada. sí. Y así mismo nos pasa en la vida con las personas, con nuestras parejas. Así mismo, literal, no dejamos ir a las personas por el apego, literal. Y así a veces eh, no dejamos ir a las personas por ese sentido y ahí es donde nos volvemos tóxicos y le destrozamos las vidas a otras personas. Porque mira, tú estás diciendo lo que te dijo tu mamá, eso nos pasa en el día a día, o sea, eso nos pasa físicamente con nuestras parejas, nuestros hijos. ¿Cuántas mamás no dejan que sus hijos se vayan de casa, son sus hijos con 20, 30 años y es un apego y les dañan la vida? Porque no sueltan nosotros tenemos, ¿cómo se dice? El ombligo pegado a nuestros hijos energéticamente y cuando no los dejamos ser, que ahí es donde entra el ser, no los dejamos ser, no dejamos que sean ellos. Entonces sí, es bien bonito. Y lo que tú estabas contando ahorita, lo de tu parto, estuviste como observadora, ¿sí ves? Estuviste ahí como observadora y pudiste ver lo que no podías ver. Maravilloso, maravilloso. Muy bonito, me gusta mucho practicar todas estas cosas con las personas porque nos compartimos muchas experiencias de la vida, aprendemos, damos información, eh, el que resuene con esto maravilloso. Y el que no, pues que espere otro episodio para que conecte. Sí, pero mira que nosotros, por decir yo también desde niña, como lo que tú comentaste, eso se llama medium, tú eres una persona medium, ¿sí? Tú eres medium. Entonces, ¿qué pasa? Por decir, yo entendí una parte de eso de nosotros, y es muy importante nosotros trabajar en lo que son los traumas, ponernos como observadores, porque nosotros somos los creadores, ¿sí? Entonces, cuando tú creas desde tus miedos o desde digamos, desde la voz del juicio, tú estás creando un evento futuro, pues que es miedoso, que es trágico. Entonces, por eso es muy importante trabajar nosotros también como medios, trabajar en esa parte para que no tengamos un futuro así.
sino que tengamos un futuro más balanceado, decir uno, bueno, me proyecté y me fui al futuro, pero me fui de vacaciones. Me fui de vacaciones, o sea, si voy a ir al futuro, tengo que ir por cosas buenas, no cosas malas. Si va a pasar algo malo, yo no quiero ni darme cuenta que va a pasar. Y a mí me pasaba eso, porque yo me daba cuenta que iban a pasar cosas malas. Y a mí no me gustaba, porque a uno le dan vómitos, a uno le dan dolores de cabeza. Y yo dije, no, acá yo creo que también puedo ser una persona que dé información como medio, pero no de cosas trágicas, o sea, sino noticias buenas. Que quiero ser medio pero de noticias buenas, no de noticias malucas, porque eso produce muchas cosas en el cuerpo, realmente. No, bueno, yo siempre veo todo lo positivo y trato de estar cerrada a las críticas. O, por ejemplo, cuando estoy haciendo un proyecto, no suelo contar mucho a las personas que sé que quizás son mis familiares cercanos, pero yo sé que me van a dar un juicio o van a hacer que me frene o van a hacer que dude de mí, así que no les cuento nada hasta que salga. Ahí es donde entra el observador de la doble rendija. Ahí es donde entra el observador de la doble rendija, porque mira, aunque yo, por decir un ejemplo, aunque yo no te tenga envidia y tú seas mi hermana, un ejemplo, que tú seas mi hermana y yo te adoro como hermana y hermanita bella, hermanita hermosa, y tú tienes un proyecto y digo, ay, hermanita, qué rico, pero resulta de que yo tuve una experiencia contigo de niña negativa. ¿Qué hace el cerebro? Me trae a mí esa experiencia negativa, ese recuerdo. Y en el momento yo lo pienso y estoy como observadora de algo positivo que tú tienes y te la cago. Entonces, es muy importante de que nosotros pues quedemos calladitos. Siempre. Yo aprendí mucho de eso con el observador, porque el observador te enseña, mira, a cerrar el Sí. pico. Sí, Es es cierto. muy bueno, te enseña, uno aprende a ver, calladito me veo más bonita. Sí, es así. Sí, sí, es cierto. Me pasa también Sí. con muchas personas. Sí, eso se llama la rendija, la doble rendija, así funciona la metafísica funciona así, que es comprobado Sí, que el observador es el que observa, el que crea. Bueno, eh, me gusta porque a veces uno aprende de todo lo que escucha y cuando yo me quedo callado es por eso, porque me gusta aprender sobre todo. Yo tengo mi propia experiencia, cada uno, Ujú, gracias a Dios, tiene su propia experiencia de lo claro. que uno ve y cómo lo siente. Yo te puedo Ujú, hablar de cómo yo veo el presente y que para mí no hay otra cosa más que el presente. El pasado y el futuro está dentro de este mismo presente para mí, ¿sí? Por eso, uno aprende de todos y me encanta esto de escuchar, de guardar silencio, porque creo que es la mejor manera de aprender, pero siempre respetando lo que el otro dice y lo que el otro te viene a enseñar y saber que hay muchas cosas que uno, igual que lo que les pido a toda la gente que nos va a ver, que respete esto, porque ujú, aunque muchos dentro de su juicio, dentro de su ego, van a decir qué es lo que está hablando, que esto, que aquello. No, por te favor, juzgo. abran la mente, porque la mente es el límite que tenemos entre todos. Pero bueno, yo desde mi parte, ya casi estamos en hora, Ujú, eh, yo me despido. muchas Le gracias, digo, igual. le digo al público que nos va a ver dentro de poquito, que observen este capítulo porque hay mucho para enseñar. Van a ver seguramente otros episodios más sobre esto y a lo mejor Ujú, tengamos buenas noticias por otro lado. Pero bueno, eh, gracias Eunice, gracias mucho Angie, gusto. Es con mucho sí, gusto y mucho cariño, sí. A usted muchas gracias por gracias, la gracias invitación, la verdad. gracias, ni por participar en este hermoso A ti. programa y en este hermoso tema que nos has traído el día de hoy. Siempre ha sido un placer. Espero que a todos ustedes que nos están mirando, que esta conversación ayude a muchas personas a vivir con mayor conciencia y propósito. Gracias a todos por acompañarnos en este episodio. Bueno, mi mensaje de hoy para todos es que si quieren aprender algo, mejorar algo en su vida, pónganse como observadores, guarden silencio, quiten la ley del juicio, que la ley del juicio es la que no te deja ver y avanzar en tu vida.
Cuando quitas la ley del juicio, aprendes a escucharte. Y al aprender a escucharte, te conoces y conoces lo grande y maravilloso que eres, tu creatividad, tu inteligencia, tu sabiduría. Entonces, cuando entren a este programa, quiten la ley del juicio y tomen el tiempo para escuchar y para conectar, que van a ver que muchas de las cosas que nosotras estuvimos hablando en este lugar les va a servir en su vida. Realmente les va a servir muchísimo en su vida. ¿Cómo me pueden encontrar en mis redes sociales? Bueno, en Instagram, a ver, en Instagram soy Eunice Ríos, ¿sí? Muchas gracias por la invitación. Espero que si les gusta este contenido, lo sigamos trabajando. Y bueno, y esperamos que nos pongan en sus comentarios si lo pusieron en práctica y también nos gustaría escuchar de ustedes en qué han avanzado, en qué se han dado cuenta para que nos cuenten sus experiencias. Gracias. Nos acercamos al final de este episodio. Queremos agradecer a nuestros coaches que nos acompañaron el día de hoy. Gracias por compartir su sabiduría y herramientas con nosotros. La clave está en la práctica diaria y en ser compasivos con nosotros mismos durante este proceso. Gracias por acompañarnos en este episodio de Coach en Línea y nos vemos en el próximo, donde seguiremos aprendiendo juntos. No se olviden de suscribirse y compartir este episodio si les gustó.